darles confianza, platicar mucho con ellos y sobre todo generar un ambiente de convivencia y de confianza para ellos. Y los cuentos para que ellos se adapten a inicio de ciclo escolar a mí me han funcionado mucho porque les motivan, los hacen como más, que se les haga más tranquilo ahí el momento, y además de que les vamos, los cuentos favorecen muchísimo también en iniciación en lectoescritura, en muchísimas cosas, así que yo me apoyo en ellos regularmente, les leo 1 o 2 cuentos diarios. ¿Cómo mantiene la atención de los niños? Haciéndoles interesante lo importante, haciéndoles lo que ellos deben de aprender, pues tratar de despertarles ese interés si es que ellos no lo tienen. Cuando en edad preescolar es muy difícil que los niños mantengan el interés por mucho tiempo, regularmente necesitan estar en constante movimiento, entonces cuando ya los veo que están un poco enfadados en clase, trato de sacarlos un ratito a hacer alguna actividad afuera del salón, o nos levantamos y nos ponemos a hacer actividades donde ellos estén en movimiento, o las voy intercalando, unas donde tengan que utilizar mucho como el aprendizaje cognitivo, pero también otras donde estén en movimiento, porque en edad preescolar los niños necesitan estar en constante movimiento. ¿Cómo resuelve los conflictos que se presentan entre los niños? Platicando con ellos, haciéndoles entender cuando hacen algo que no está bien, haciéndoles entender por qué no lo deben de hacer. Ellos son muy nobles en esa edad y muy sensibles, entonces cuando tú platicas mucho con ellos, pues es que son toda ternura. Platicando con ellos regularmente es como lo resuelvo. ¿Cómo detecta a un niño que requiere más atención? Observándolo o checando sus actividades, cómo las hace, y con pláticas con los niños, pero sobre todo al observarlo. Con esos niños regularmente pues trabajo mucho el acercamiento, pongo a los demás niños a trabajar y me acerco a donde esté él, y ahí tengo que hacer un trabajo personalizado para que él aprenda mejor. ¿Hasta qué punto deja que los padres de familia se involucren en las actividades del aula? En las actividades del aula regularmente los padres de familia no se involucran, ellos se involucran como apoyo en la realización de algunas tareas que se les deja para que hagan en casa. Incluso ahorita que estamos en el trabajo a distancia, yo planeo mis actividades, trabajo por medio del WhatsApp y ahí se las estoy enviando, pero ellos nada más me apoyan en la realización de ellas, de las actividades. Ellos no tienen esa facultad de poder intervenir en mis actividades. Cuando estamos de manera presencial se hacen otras actividades donde ellos sí acompañan, pero no pueden involucrarse mucho. Por ejemplo, van y hacen lecturas de cuentos, o a veces van y observan. Hay clases en que los invito a que vayan y observen cómo trabajan sus niños, o luego se hacen algunas otras actividades que son matrogimnasias o patrogimnasias o olimpiadas del conocimiento, donde sí hacen actividades junto con sus papás, pero son planeadas y guiadas siempre por la educadora. Ellos algunas veces pues se les sugiere cómo pueden hacer ciertas actividades, o se les invita a si tienen alguna sugerencia, pero no que interfieran en las actividades. No, en mi caso no lo hago. ¿Cómo guardar la distancia de alumno y maestro? En el sentido de ahorita, de la situación de la pandemia, ¿o en qué sentido la distancia?
pues no dice. Bueno, es que mira, la distancia entre la maestra y el alumno en edad preescolar creo que no hay. Ellos siempre son mucho de tener ese contacto con uno y yo, por ejemplo, en lo personal también siento mucho la necesidad de estar en contacto con ellos. No hay así como una distancia entre maestra y niño. Ahorita en tiempos de pandemia sí es muy difícil porque incluso a mis niños no los conozco solo por video, pues sí, pero físicamente no los conozco, entonces es muy difícil. En edad preescolar es súper difícil mantener una distancia con los niños. ¿Cuál es el tiempo promedio para cada actividad? Las actividades en preescolar tienen que ser cortas, porque te decía hace rato que los niños en esa edad no mantienen la atención por mucho tiempo. Hay actividades que las planeo para 2 minutos, por ejemplo, la calendarización, los pases de lista, los juegos, cantos. No, yo creo que la que es más larga durará 8 minutos más o menos, y esas actividades son las que se hacen, por ejemplo, en los libros, en las libretas o así. No es porque yo destine ciertos tiempos, sino que más bien los niños me van dando esa pauta a que no se extiendan demasiado, porque ellos rápido necesitan mantenerse ocupados, pero no puedo mantenerlos ocupados, por ejemplo, 20 minutos o media hora con una actividad. No, ellos como necesitan estar en constante movimiento, las actividades tienen que ser muy cortas y van desde los 2 minutos, 5 minutos, creo que la más larga es de 8 minutos aproximadamente. ¿Cómo genera la confianza en los niños? Con las reglas para que ellos se sientan a gusto, para que generarles un ambiente de paz, de armonía, de empatía sobre todo. El ambiente es muy importante, porque si ellos no se sienten a gusto en el jardín de niños o en cualquier otro lugar, difícilmente van a obtener un aprendizaje. Entonces las reglas para mí son básicas. Ellos ahí saben que tienen que respetar a sus compañeros, que es un ambiente armonioso, y eso les va generando a ellos confianza. Según su experiencia, ¿cuál cree que sea la mejor estrategia para que los niños aprendan? Es eso que acabas de mencionar, el ambiente, la confianza, que ellos se sientan a gusto, que vivan un ambiente armonioso, pero también que en casa sea la misma situación, que en casa tengan un ambiente de tranquilidad, que su educación socioemocional sea buena, porque si recibo un niño que tenga problemas en casa y que además no esté a gusto en la escuela, difícilmente va a poder aprender. Entonces es un círculo que tenemos que estar trabajando en constante, o sea, estarlo trabajando siempre en casa, los papás en casa y yo en la escuela. ¿Cómo evalúa al grupo y para qué? ¿Para qué los evalúo? Pues para saber en qué otras cosas los puedo apoyar, para saber qué es lo que se les está dificultando y poner mayor atención en eso. ¿Cómo los evalúo? Evalúo pues por medio de la observación, cómo desarrollan sus actividades, y evalúo también las áreas de aprendizaje. Nosotros trabajamos por áreas de aprendizaje. Desarrollo lingüístico integral, que es todo la expresión de los niños, expresión oral, escrita, todo lo cognitivo. También en el área de matemáticas, ciencias, sociedad, cultura, arte, educación física, talleres, y los observo. Por medio de la observación veo cómo van en cada una de esas áreas. También evaluamos nosotros de manera descriptiva en cada una de esas áreas.
no asignamos un número, un porcentaje o de manera cuantitativa, nosotros más bien lo hacemos de manera cualitativa, describimos cómo se encuentra el niño en cada una de sus áreas de aprendizaje y vemos las deficiencias para poder apoyar ahí más, o que en su defecto cuando tengan que irse a otro nivel, pues el maestro de otro nivel sepa en qué puede apoyar a ese niño. ¿Usted evalúa al grupo? Sí, sí lo evalúo de manera, nosotros estamos evaluando de manera constante. Cuando yo hago mi planeación de mis actividades, siempre las evalúo todos los días, hago una observación o un reporte de evaluación de esas actividades. Después tengo un cuadernillo de evaluación o boleta de educación preescolar y hacemos la evaluación en 3 momentos. Nosotros le llamamos corte. Regularmente el primer corte lo hacemos desde septiembre, que inicia el ciclo escolar, hasta